orar para poner este Buenas tiempo noches. en manos del Señor. Padre, te adoramos y te honramos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel con nosotros y tú nos cuidas, Señor. Y ponemos Sí. en tus manos y te pedimos que tu palabra nos santifique y nos muestre más de ti, Señor, y edifique nuestras vidas, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues les sigo animando a todos que ya vamos a acabar el cuatrimestre. Deben de seguir practicando sus versículos porque ese es su examen. Entonces les animo a todos a que se pongan las pilas y se aprendan los versículos de Juan que quedamos al inicio del curso y que me manden videos con sus avances. Por ahí un par de personas ya me los han mandado, pero es bueno que sigan practicándolos y que los aprendan a la brevedad, porque si no, ahora sí que como niños regañados van a andar llorando el último día de clases porque no se los aprendieron. Entonces échenle ganas, por favor. Ya sabemos que los niños en la escuelita dominical se aprenden un versículo por domingo, entonces todavía tienen casi que 17 días, 20 días para aprendérselos fácilmente. Entonces, uno por día. Ustedes pueden, hagan el esfuerzo, no digan, ay, no, es que se me hizo bien difícil o no pude, cuando a lo mejor no es que haya sido difícil, sino que ni siquiera lo intentaron. Entonces, inténtenlo, por favor, den su máximo esfuerzo y pues primeramente Dios que se puedan aprender pues lo máximo. ¿Quiénes de aquí van a ir? ¿Hay alguien que va a ir mañana al Dama o de aquí no va a ir mañana? Sí, yo sí voy a ir, pastor. Gloria Yo a sí Dios. voy a ir. Pues Primeramente, gloria a Dios. mañana. Mañana nos vemos ahí 7:30 de la mañana para que oremos junto con el pastor Miguel y pues salgamos para allá y pues estamos todos orando y por ahí algunos ayunando para que primeramente Dios nos sonría y pueda bendecir toda la ciudad de Aldama. Pues vamos a ir de nuevo, como la clase pasada, un poquito rápido para seguir avanzando porque pues vamos un poco atrasados. Entonces vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Y Juan dice, después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda y que tenía 5 pórticos. En estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, le dijo, ¿quieres ser sano? Wow, me gusta porque alguna vez escuchaba a uno de mis maestros decir, ¿puedes imaginarte esta escena? ¿Te has imaginado esta escena? Porque a veces nada más como que nos enfocamos en el paralítico que estaba ahí, ¿me explico? Pero decía alguien, ¿puedes imaginarte a Jesús entrando, caminando por donde estaba toda esa multitud de personas enfermas y necesitadas? Pero en ese momento Jesús no sanó a todos. Jesús solamente sanó a ese paralítico. Y a veces es ahí cuando nosotros no entendemos muy bien la justicia de Dios.
Y es ahí cuando debemos de confiar. Yo tengo una frase que dice, cuando nuestra mente no entiende, nuestro corazón confía. Porque hay muchísimas veces donde no entendemos qué onda con lo que estamos viviendo, pero nuestro corazón se mantiene firme confiando en Dios. Y ahí es algo extraordinario porque ahí se juntaban todas esas personas a esperar un ángel que bajaba de vez en cuando. Pero a ese lugar llegó Dios, llegó el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo los ejércitos celestiales, o sea, todos los ángeles. Y ellos estaban esperando a un ángel. Y muchas veces tú y yo, a lo mejor no esperamos un ángel, pero esperamos ciertas situaciones o esperamos ciertas cosas en nuestro corazón. Y a veces es como cuando la gente dice que queremos la bendición en vez de al Dios de la bendición. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si ya conoces a Jesús, pues yo te invito a que lo adores y a que lo disfrutes, ya que a veces está Él, pero nosotros seguimos esperando al ángel o seguimos esperando momentos. Y muchas veces Jesús nos pregunta, como a este personaje que le dijo, ¿quieres ser sano? Y fíjate qué fue lo que él le respondió. El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Fue una buena respuesta, ¿eso crees? Yo creo que la respuesta la respuesta era sí, sí quiero, no, no quiero. Y muchísimas veces tú y yo somos como ese personaje. En vez de creer en el poder que Dios tiene para nosotros, decimos, es que sí quiero que restaures mi matrimonio, pero mira a mi esposa. Es que sí quiero, pero mira a mi esposo. Es que sí quiero, pero mira a mis hijos. Es que sí quiero, pero mira mi negocio, está a patas para arriba. Dios no pregunta esas cosas. Dios le preguntó, ¿quieres ser sano? Sí, sí quiero ser sano. Y él dice, no dice sí quiero, él dice, es que, dice, él no se enfoca en buscar a Dios y decirle, sí, ayúdame. Él se enfoca en todas las cosas que impedían que él pudiese obtener su sanidad. Y muchísimas veces nuestra mente y nuestro corazón se bloquea. A mí me gusta decir algo que o nuestra fe mata nuestras dudas o nuestras dudas va a matar nuestra fe. Santiago dice, y todo que se acerque, pida con fe, no dudando nada. Y muchísimas veces nuestras dudas matan nuestra fe. Y en vez de enfocarnos en Dios y en la convicción de en fe recibir de Él la buena dádiva y la bendición que necesitamos, nosotros nos enfocamos en todo lo que impide que podamos obtener esa bendición o esa ayuda que Dios quiere darnos. Y Jesús fue simple. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Y la Biblia dice, y al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Wow. A veces ese es el punto. Yo, no hay nadie aquí de Altamira, no hay nadie. Este domingo voy a predicar, voy a empezar una serie de Primera de Samuel. Y en Primera de Samuel me toca predicar acerca de Ana. Todos saben la historia de Ana, supongo. La madre no podía tener hijos, ella estaba muy triste, su esposo tenía otra mujer que tenía hijos y la otra mujer se burlaba de ella y le hacía la vida imposible y Ana tenía amargura en su corazón. Y aquí el punto es ese, va a haber situaciones que primero nos van a poner tristes. Y si no vamos a Dios, esa tristeza se va a avanzar y se va a convertir en amargura. Y esa amargura va a provocar algo,
que vayas como Ana a Dios y ores amargamente, pero dejes tu amargura en Dios, o que esa amargura eche una raíz en tu corazón y te aparte de Dios. Entonces el punto es, ¿a qué te está llevando tu situación? ¿Te está llevando a una tristeza que te va a llevar a la amargura, o te está llevando a una tristeza que te va a llevar a Dios? ¿A dónde te está llevando tu amargura? ¿Tu amargura te está llevando a apartarte de Dios, o tu amargura te está llevando a buscar a Dios y a echarla sobre Dios? Siempre va a haber dos caminos. Yo comento que la fe, la oración efectiva te lleva a la acción eficaz. Jesús lo bendijo, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y este hombre se levantó, tomó su lecho y anduvo. ¿Sí me doy a entender? No se quedó él lamentándose, atrapado. No, Jesús, es que mira mi situación. Y no se quedó ahí. Igualmente Ana. Cuando Ana fue y oró amargamente, te dice que después fue con el sacerdote, y el sacerdote le dijo, no estoy borracha, sino que estoy derramando mi corazón a Dios. Pero después de que ella derramó su corazón delante de Dios, te dice, ella comió, bebió y continuó su camino. ¿Qué quiere decir esto? Esta no se quedó atrapada en el dolor, en el sufrimiento y en las circunstancias. Y hay gente que se queda atrapada y no sigue su camino. Se le paraliza el mundo para siempre. ¿Me doy a entender? Y este hombre reaccionó. Fue sano, tomó su camilla y anduvo. Y luego viene la religiosidad, que la religiosidad siempre va a querer atraparnos. Y dice, y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían, al que fue sanado, es día de reposo y no te es permitido cargar tu camilla. En vez de enfocarse en la sanidad, se enfocaban en que él estaba cargando su camilla. Y la religiosidad siempre nos va a llevar a un enfoque incorrecto. La fe te va a llevar a un enfoque correcto. A mí me gusta porque más adelante nos vamos a encontrar con la historia de ciego de nacimiento, que él te decía, mira, pero ¿quién te sanó? Dinos. Y ellos tenían un relajo y él dice, mira, yo lo único que sé es que Dios me sanó y Dios no escucha pecadores. O sea, Dios, dice, Dios glorificó su nombre. Y tú y yo debemos de enfocarnos en esas cosas. Debemos de recibir las cosas por fe, debemos de actuar en fe y debemos de glorificar a Dios. Debemos de glorificar a Dios, debemos de contar las maravillas de Dios. Y no olvidarnos de Dios. Yo el domingo voy a decir cómo Ana hizo un voto a Dios, una promesa, y ella no se olvidó de su promesa. Y Dios obró. Y aparte de que no se olvidó de su promesa y Dios obró, ella dio testimonio. Ella regresó con Elías al final y le dije, yo soy esa mujer, la que no podía tener hijos. Mira, ahora tengo un hijo, aquella que estaba llorando en amargura, y mira mi alegría. Yo soy esa mujer. Ella dio testimonio de Dios y nuestras vidas deben de ser así. Y él le respondió, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. Y en vez de decir, gloria a Dios, le preguntaron, ¿quién es ese hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Después de esto, escucha, Jesús lo halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda algo peor. O sea, ¿te acuerdas lo que vimos? Jesús está lleno de gracia y lleno de verdad. Y vuelve a hacer lo mismo que hizo con la mujer adúltera. ¿Te acuerdas? Que vimos un poco acerca de eso. Que Jesús la confrontó. La gente la quería condenar. Y la llevaron arrastrando y la aventaron a Jesús y le dijeron, ¿qué dice la ley que debemos de hacer? Queriendo obligar a que Jesús dijera, pues apedréla. Y Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Dice, todos acusados por su conciencia empezaron a retirar uno a uno. Frente a ella solo se quedó el único que podía condenarla. Hay algo, una frase que me gusta demasiado. Dice,
Y resultó que el único que podía condenarnos nos defendió. Ese es Jesús. Y después se lo dice, porque yo no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Pero el evangelio está lleno de gracia, del favor que no merecemos, pero está lleno de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y Jesús la confrontó con su verdad. Le dijo, yo tampoco te condeno. Le dio gracia, pero también le dio verdad. Le dijo, pero no ve y no peques más. En pocas palabras le dijo, no sigas fornicando y adulterando, porque eso es pecado, no lo hagas más. Y aquí pasa lo mismo. Jesús sana a esa persona. Cuando lo sanó no tenía problemas. ¿Sí me doy a entender? Él estaba feliz. Hey, estoy sano. Pero cuando Jesús lo confronta y le da, cuando le dio gracia, él estaba contento. Todos estamos contentos cuando Jesús nos da gracia, pero cuando Jesús le dio verdad aquí y le dijo, no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Mira qué es lo que pasó cuando le dio la verdad. Dice, el hombre se fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. ¿Sí entiendes esto? La verdad no le pareció. Como Jesús lo confrontó y le dijo que no pecara más, él fue y lo acusó y le dijo, ese fue el que me sanó. A veces a todos nos gusta recibir la gracia, pero no nos gusta recibir la verdad. ¿Por qué? Porque dice, y todo aquel dice, no quieren venir a la luz porque la luz exhibe que sus obras son malas. Ya lo habíamos visto. Por eso a la gente no le gusta la verdad, porque la verdad lo confronta con su vida pecaminosa y la verdad del evangelio demanda arrepentimiento. Y hay gente que no lo toma. ¿Por qué no lo toma? Porque como ya vimos, no ha nacido de nuevo. Entonces fue y lo acusó. A causa de esto, de que lo acusó, dice, los judíos perseguían a Jesús porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¡Wow! ¡Qué cosas tan malas! ¿Qué hacía? Sanaba enfermos. Pero esa es la religiosidad. La religiosidad persigue aún lo bueno. Pero él le respondió, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. En la Reina Valera dice, hasta el día de hoy mi padre también trabaja y yo también. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día del reposo, sino también que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Por qué? Porque los judíos hablaban y decían, nuestro padre es Abraham, y Abraham era amigo de Dios, y Dios escogió a Abraham para de él hacer una nación. Pero ellos no llamaban a Dios como su propio Padre, porque era Dios demasiado grande, demasiado santo y demasiado puro. Y al Jesús hacerlo, provocaba eso su ira. Y dice en el 19, por eso Jesús respondió y les decía, en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que esta les mostrará para que os admiren. O sea, el corazón del Padre era el mismo corazón de Jesús. Y el corazón del Padre y el corazón de Jesús debe de ser nuestro corazón. Lo que Jesús veía hacer al Padre es lo que Jesús hacía. Lo que nosotros vemos que la Biblia nos habla que Jesús hace, eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso Jesús luego los confronta y les dice, si ustedes dicen que son padres, que su padre es Abraham, y le dice, y no es cierto, ustedes son hijos de su padre el diablo. Y los confronta porque les dice, si su padre fuera Abraham, las mismas obras que Abraham hizo, ustedes las harían, obras de fe. ¿Sí me estás entendiendo? Por eso, así como Jesús hacía las obras de su Padre, tú y yo tenemos que hacerla. Por eso la Biblia nos dice en Efesios, sean imitadores de Dios como hijos amados. De eso es de lo que se trata, amados.
nuestras, y tenemos que dejarlo claro, ya lo vimos en Santiago, dice, hey, no se hagan oidores olvidadizos, dice, engañándose ustedes mismos, sino más bien sean hacedores de la ley. Dice, muéstrenme su fe a través de sus obras, porque si no, sus obras están muertas. Y por eso es que la gente el día de hoy no cree en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia dice una cosa y la iglesia hace otra. Si la iglesia hiciera las obras de Jesús y las obras de Dios, la gente creería. Por eso veíamos en Expansión. No es que la gente no quiera saber de Dios. La gente quiere saber de Dios. La gente quiere ver a Dios. Lo que la gente no quiere saber es de la religiosidad. Son cosas diferentes. Entonces dice, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que él mismo hace, y obras mayores les mostrará para que lo admiren. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que él quiere. ¿Te acuerdas esto? Ahora sí que el Hijo tiene aceidad, tiene vida en él mismo y se la da a quien quiere. Y al tener vida en sí mismo, esto lo hace Dios, porque él no recibió vida de nadie. ¿Por qué? Porque como ya vimos, él estaba desde el principio, tenía vida propia, estaba con Dios y él era Dios desde el principio, antes de la creación de todas las cosas, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera la materia. Estaba con él, Padre, él era Dios y tenía una comunión íntima y estaba lleno de gloria. Por eso dice la palabra, regrésame a aquella gloria. ¿Cuál gloria? La que teníamos al principio. De eso es de lo que hablamos. Y dice, en verdad les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es esto? Nació de nuevo, nació del Espíritu. En verdad les digo que viene la hora y la hora es cuando los muertos oirán la voz de Dios y los que oigan vivirán. ¡Pum! Eso es algo impresionante. Eso es lo que pasa cuando tú y yo predicamos el evangelio del Dios vivo. Todas esas personas que estaban separadas de Dios, que estaban muertos en sus delitos y pecados, cuando escuchan la locura de la predicación, cuando tú y yo no tememos y no callamos y hablamos la palabra y Dios toma esa palabra y abre los corazones de las personas y Él la injerta en ellos y nacen a través de su palabra y de su espíritu, pasan de muerte a vida y nacen de nuevo. Es algo espectacular. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque es el Hijo del Hombre. Jesús es el juez, lo vimos en Santiago también. Él es el único que puede juzgar. Dios le dio la autoridad para juzgar vivos y juzgar muertos. Y tú y yo no debemos de tomar su lugar, porque Él es el único que puede juzgar con justicia, porque Él conoce el corazón del hombre, porque Él sabe todo lo que los hombres han vivido y Él es el único que es limpio para poder juzgar. ¿Y sabes qué es impresionante? Que Él juzga con amor y con gracia. Imitémoslo. Y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. O sea, todos vamos a comparecer delante de Dios para ser juzgados o para resurrección de vida si creímos en Él o para resurrección de juicio eterno los que no lo reconocimos y no nos arrepentimos y no tomamos la vida y la justificación que Él nos daba. 30. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es algo impresionante porque
Jesús hacía la voluntad del Padre. Yo amo como el rey David decía. El rey David decía, porque hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Tenemos que decirle a Dios que su voluntad sea nuestro deleite, que nuestra vida a través de su palabra emprenda a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Y dice después, si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el que da testimonio de mí es verdadero. Vosotros habéis enviado a preguntar a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. Pero el testimonio que yo recibo no es de hombre, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Por qué? Porque cuando te ibas a acusar a alguien, tenías que tener por lo menos 2 testigos. Y él decía, Juan dio testimonio de mí, pero Juan es su nombre. Pero el otro que dio testimonio de él, ¿alguien sabe quién es? ¿Quién? Yo, ¿Cuándo? Dios mismo, su Padre, dijo, este es mi hijo. Cuando se abrieron los cielos, Dios mismo dio testimonio de él. Y él dijo, este es mi hijo en el cual yo me complazco. Por eso él dice, Juan dio testimonio de mí, pero dio testimonio a alguien que no es hombre. O sea, Dios mismo dio testimonio de Jesús. Él era lámpara. Esta es la que me gustaba mucho. Ve cómo se expresa de Juan. Él era lámpara que ardía y alumbraba. Y vosotros quisieron regocijarse por un tiempo en su luz. ¡Wow! Yo oro eso. Así debe ser la iglesia. La iglesia debe ser una lámpara que arda y que ese fuego que arde en el corazón lo lleve a alumbrar, lo lleve a dar testimonio de Cristo. Pero ojo, porque Juan era el prototipo de cristiano. Porque dice, ustedes querían equivocarse y querían regocijarse en la luz de Juan por un tiempo, pero Juan no lo permitía, ¿te acuerdas? Juan les decía, no, Cristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él los llevaba a Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, la gente nos va a buscar y la gente va a querer estar cerca de nosotros, pero nosotros tenemos que ser como Juan. No soy yo, es Jesús, es el Espíritu Santo, es Dios, ve a Él, porque no somos nosotros. Como la Biblia dice, no a nosotros, sino a su nombre damos gloria. Y dice el 36, pero el testimonio que yo tengo, dice Jesús, es mayor que el de Juan. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, volvemos, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Y su palabra no la, escucha, esto es tremendo. Y su palabra no la tienes morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Wow. Toda persona que diga que cree en la palabra debe de creer en Jesucristo. Aquellas personas que dicen que creen en la Biblia a su manera y que quieren sacar a Jesús como hijos de Dios, ellos verdaderamente no han creído y la palabra de Dios no ha encontrado cabida, no ha encontrado morada en ello. Por eso Jesús los confronta y les dice, examinan las escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Voy a ser claro, hay personas que llegan queriéndote predicar las escrituras y queriendo sacar a Cristo o queriendo sacar la deidad de Jesús. Y Jesús es claro y les dice a esas personas, ustedes van y enseñan las escrituras y las examinan y piensan que en ellas tienen vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí como hijo de Dios, como Salvador.
Entonces es algo tremendo. Y dice, y no quieren venir a mí, a Jesús, para que tengan vida. No recibo gloria de los hombres, pero os conozco que no tienen el amor de Dios en ustedes. Yo no he venido en nombre, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Qué tremendo, amados. Qué tremendo. Y hay que tener una humildad bien, bien grande, porque que Dios te libre de ir en tu nombre. ¿Me doy a entender? Que Dios te libre de ir en tu nombre. No hay algo más horrendo que cuando sales de una reunión, el hombre reciba la gloria. No hay algo más horrendo que digas, wow, qué tremendo apóstol, qué tremendo pastor, qué tremendo hombre de Dios. O sea, hay una persona que es un ejemplo para mí, se llama Charles Spurgeon. Él dice, yo quiero que cuando salgan de escuchar la palabra de Dios de la iglesia, salgan diciendo, qué gran Dios, qué buen Dios, qué misericordioso Dios, que salgan asombrados de Dios y no de la persona que compartió el mensaje. Que Dios nos libre de ir en nuestro propio nombre. Y dice, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del único Dios? Ahora sí. Y Timoteo en las epístolas pastorales, ustedes lo vieron. Dice, en el postrero tiempo vendrán hombres, dice, engañadores, amadores de sí mismos, que buscan su gloria en vez de buscar la gloria de Dios y que quieren que la iglesia dependa de ellos en vez de que la iglesia dependa de Dios y que se creen dueños ellos de la iglesia y no Dios, y son cosas fuertes. Y dice Jesús, no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Él dice, el que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ustedes se lo están aprendiendo los versículos. ¿Alguien que me pueda decir por qué? Si se están aprendiendo los versículos, uno de los versículos que se están aprendiendo dice esta respuesta. Dice Jesús, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque él fue el que dio a conocer la ley. Ajá, dice la Biblia, la ley por medio de Moisés nos fue dada, pero la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de Jesús. Y ellos ponían su esperanza en Moisés y Jesús les decía, yo traigo la gracia, pero no la recibieron. Entonces vivirán bajo el juicio de quien ustedes creen que es su esperanza. Dice, porque si creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, y luego los lleva a final de cuentas a que la ley y el Antiguo Testamento son sombras de lo que había de venir. Y dice, la ley hablaba de mí. Si verdaderamente le creyeran a Moisés, dice, creían en mí. ¿Por qué? Porque él escribió de mí. Pero si no creen sus escritos, ¿cómo creeré mis palabras? Que aquí hay algo bien tremendo, amado. Jesús estaba una vez con sus discípulos y dice, entonces Jesús les abrió el entendimiento y ellos pudieron entender las escrituras. Esto es algo espiritual. Necesitamos ahora sí que orar por las personas y acordarnos que no son nacidos de voluntad de hombre, sino que son nacidos de la voluntad de Dios. No es en nuestro tiempo, ni son las personas que nosotros queremos. Todo depende de Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando un poco rápido porque está largo Juan y nos tomamos mucho tiempo emocionados en los primeros capítulos. Es algo bien tremendo el capítulo 6. Dice, después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea,
el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Acordémonos que hay una diferencia bien grande. Unos son multitud y otros son discípulos. ¿Qué eres tú? ¿Por qué sigues a Jesús tú? ¿Por los milagros o por los beneficios? ¿O eres un discípulo que está dispuesto a pagar el precio de seguirlo porque entiendes que Él te ha salvado? Son dos cosas bien diferentes. Y dice, Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces Jesús, alzando los ojos y viendo una gran multitud, venía hacia él, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús siempre, amados, siempre va a querer probar nuestra fe, todo el tiempo. Ya los discípulos habían estado con él, ya habían empezado a ver milagros, ya habían visto cuando multiplicó el vino en el capítulo 2 en las bodas de Canaán, ya habían visto sanar al paralítico, ya habían visto obrar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Es como ahorita estábamos diciendo en el instituto, Jesús nos dice, bueno, ¿y dónde compraremos todo para que les demos de almorzar a más de 120 pastores? Y todo es a través de la fe. Y dice, pero decía esto para probarlos, porque él sabía lo que iba a hacer. A veces Jesús te va a llevar a situaciones o te va a llevar a momentos donde Él va a preguntarte, bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo ves? Pero Jesús sabe cuál es el fin. Escucha esto. Él sabe el final antes del principio. Déjame darte eso. Isaías 46:10 dice, yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final. Pero me gusta mucho eso. O sea, verdaderamente Dios conoce el final antes del principio. Dios es bueno. Nuestro Dios es soberano y Él gobierna todo. No hay nada que se le salga de control. Las cosas se salen de control de tus manos y de las mías, pero de las manos de Él nunca. Y muchísimas veces eso pasa para probarnos. ¿Por qué? Porque ahí se va a ver dónde está nuestra fe. Si nuestra fe está en nuestro esposo o está en Dios, si está en nuestra esposa o está en Dios, si está en nuestra empresa o está en Dios, si está nuestro jefe o está en Dios. Ahí se va a ver. Por eso la Biblia dice, le dijo en el Antiguo Testamento, dice, los llevé al desierto para probar sus corazones y ver lo que había en ellos. Los desiertos son para probar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ahí sale lo que verdaderamente somos. Pero bueno, dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan, dice, no bastarían para que cada uno recibiera un pedazo. Un denario valía aproximadamente 4 gramos de plata, que era el equivalente al salario de un día. O sea, dice 200 salarios de un día, no va, o sea, 200 días de trabajo no bastarían para que compráramos todo el pan para darle de comer a todas estas personas. Y dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero mira qué es lo que él dijo. Y este es el punto, porque esto es lo que tú y yo abrazamos en nuestra mente. Dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tantos? ¿Sí entiendes? Ese es el problema. Pero ¿para qué sirvo a Dios? No, yo no soy nadie. ¿Para qué abro una célula?
capaz que no va nadie o nada más va uno. Si toda la iglesia abriera una célula y a cada una de esas células fuera uno, ¿qué pasaría? Seríamos lo doble en cada iglesia. ¿Sí entiendes? Pero es que, ¿qué Dios va a hacer conmigo? No, mira, ya están sirviendo muchos. Uno más, ¿para qué sirvo yo? ¿Sí entiendes? No, no, y es que yo no voy a ofrendar ni a diezmar. ¿Para qué? Pues si voy a dar poquito. ¿Sí entiendes? El gran engaño, amados, del diablo es ese. ¿Y sabes qué es lo peor? Que nosotros pensamos, ¿para qué diezmos si diezman muchos? ¿Para qué sirvo si sirven muchos? Y a la mera hora no hay quien haga la obra de Dios, ni quien sostenga la obra de Dios, porque todos compramos. Pero ¿qué es eso para tanto? Lo que voy a dar, ¿qué es para tanto? Lo que voy a servir, ¿qué es para tanto? Yo no voy a marcar la diferencia. Lo que no entiendes es que lo que tú consideras poco en las manos de Dios se vuelve mucho. Y en las manos de Dios termina bendiciendo multitudes. Tu servicio, tu amor ahí, tu ofrenda, todas esas cosas terminan marcando diferencias que tú ni te imaginas, como este muchacho. Lo poco de ese muchacho en las manos de Jesús sirvió para alimentar a más de 5,000 personas. Eran 5,000 hombres, más mujeres y niños. Wow. Ese es el poder de la unidad. Cuando la iglesia se une y cada uno aporta lo poco que cree que tiene, servicio, dones, talentos, todas las cosas que tienen al servicio de Dios junto, es otra cosa. Es otra cosa. Te voy a decir algo. Fuente de Vida tiene una iglesia donde caben como 8,000 personas. Son menos de 1,000, pero todos trabajaron juntos y ve el resultado. ¿Sí me doy a entender? Cuando ponemos lo que tenemos al servicio de Dios sin menospreciarlo y trabajamos juntos, Dios glorifica su nombre de una manera tremenda. Y dice, Jesús dijo, haced que la gente se recueste. Y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número de unos 5,000. Escucha esta clave. La clave es esta. Ese joven trajo lo poco que tenía. Pero mira lo que hizo Jesús. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, esa es la clave, y habiendo dado gracias, lo repartió a los que estaban acostados y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. O sea, en otra versión dice, hasta que se saciaron. Amado, dale gracias a Dios. Dale gracias por eso poco que tú crees que tienes, dale gracias. ¿Qué haces tú con lo poco que crees que tienes? ¿Le das gracias a Dios o te quejas? ¿Sí estás entendiendo? Porque cuando le damos gracias a Dios y Jesús lo bendice, es más que suficiente. De eso es de lo que se trata. Pero te lo vuelvo a decir como te lo he dicho muchas veces, la llave de las cosas es la gratitud a Dios. Esa es la llave, amado. Mientras tú y yo seamos presos de la queja, nos va a cerrar la puerta. Nos va a cerrar la puerta. Y dice, y cuando se saciaron, o sea, hasta que se saciaron, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que nada se pierda, para que no se pierda nada. Lo recojaron pues y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que se habían comido. Ya sabes lo que dice la gente, una para cada discípulo para que no se les olvidara. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida. ¿Cuántas veces no has visto a Dios obrar en tu vida de una manera grande y poderosa? Y llega otra prueba y se te olvida lo que Dios había hecho. Muchas veces se nos olvida. Me gusta mucho porque Santiago nos invita
a que recordemos las grandes cosas que Dios ha hecho, que hagamos memoria de ellas. ¿Para qué? Para cuando se presenten pruebas nuevas, recordar las grandes hazañas y obras en las cuales Dios nos ayudó y fortalecer nuestra fe para lo que viene. Dice, la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. ¿Por qué? Porque Moisés les había hablado que iba a venir un profeta. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró otra vez al monte solo. ¿Por qué? Porque no era tiempo. No era tiempo de que él entregara su vida en la cruz. Y yo te voy a decir algo, amado. O sea, en la mano de Dios están nuestros tiempos. No te desesperes. No te desesperes. En las manos de Dios están tus tiempos. Dice, al atardecer, tus discípulos descendieron al mar y subiendo en una barca se dirigían al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús no había venido a ellos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un viento fuerte. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 25 o 30 estadios que habían remado aproximadamente entre 4 o 5 kilómetros adentro del mar. Dice, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca, se asustaron. ¿Por qué? Porque fue ahí cuando creyeron que era un fantasma. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibirle en la barca y escucha esto. ¿Qué dice? Quisieron recibirle en la barca y ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando lo recibieron en la barca? Dice, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. El viento se calmó, ¿no? No. El viento se calmó. Esa es otra parte. No. Dice que lo recibieron en la barca e inmediatamente la barca llegó a la tierra a donde iban. ¿Sabes que los comentaristas bíblicos aquí, ¿alguien sabe qué fue lo que pasó aquí? Quiero escuchar. ¿Qué crees que fue lo que pasó ahí? Pueden opinar sin miedo. ¿Es en el 20? En el Juan 21. Sí. 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca a la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. ¿Qué pasó? Pues de que se calmó el mal tiempo, el miedo, se fue el miedo y ellos avanzaron y llegaron a donde iban. ¿Alguien más? ¿Qué fue lo que creen que pasó? Mas él les dijo, yo soy, no temas, no temáis. 21, versículo 21. ¿Alguien más? Pueden opinar con confianza. Entonces, Esfuércense. con gusto recibieron en la barca al cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Lo recibieron. Ok. Los comentaristas bíblicos dicen que no iba ni a mitad del camino. Pero cuando lo recibieron a la barca, sí estás entendiendo. Es como cuando el espíritu tomaba a Elías y lo arrebataba y lo llevaba y lo tiraba en otro lado. En pocas palabras, fue un milagro. Se teletransportó al lugar donde tenía que llegar de una manera inmediata. Lo que te quiero decir aquí es que no importa cómo estés, ni dónde crees tú que estás, a lo mejor aún en etapa de la vida. O sea, si Jesús lo recibimos en nuestra barca, tu problema, tu salud,
cualquier cosa que estés pasando se puede arreglar, si es su voluntad, de manera inmediata. Ellos lo recibieron y ¡pum! Llegaron a donde tenían que llegar. Es algo impresionante, ¿me doy a entender? Es algo impresionante. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y Él gobierna toda la creación y gobierna toda la materia. ¿Me doy a entender? Es algo impresionante. Versículo 22. Al día siguiente, la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. Vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cuando le hallaron al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y dijo: en verdad les digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Y aquí viene algo bien tremendo. Trabajen no por alimento que perecen, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Es algo tremendo. La Reina Valera dice: no trabajes por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece, dice la Reina Valera. Ahí es algo de nuevo tremendo, porque no es como que Jesús te esté diciendo que no trabajes. ¿Sí entiendes? Porque Jesús, o sea, la palabra no se contradice. ¿Qué dijo Pablo? El que no trabaje, que no coma. Pero te dice: no trabajes por la comida que perece, sino por la comida que para vida eterna permanece. El punto es una analogía. Así como te esfuerzas por la comida que perece, dice: ¿por qué no te esfuerzas por la comida que para vida eterna permanece? ¿Por qué? Porque la gente no es gente de reino. ¿Qué haces con tu vida? ¿Sí estás entendiendo el punto? Porque para los beneficios de este mundo, para la comida que va a perecer, para las cosas que van a perecer, porque no te vas a llevar nada de lo que tienes, porque para eso das tu vida entera. Pero ¿por qué para lo que va a permanecer para siempre no tienes tiempo? ¿Por qué para lo que va a permanecer para siempre no inviertes lo que tienes? Es una confrontación total, ¿me explico? Entonces Jesús les dice eso y les dice: el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ya ellos estaban buscando de Dios. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. ¿Por qué? Porque no puedes salvarte por ninguna obra. Dice: ¿qué es lo que necesitas hacer? Necesitas creer. ¿Por qué? Porque el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Porque el que cree en el Hijo ha sido justificado, pero el que no cree en el Hijo, Juan mismo dice, ya ha sido condenado. Por eso. Dice: le dijeron entonces: ¿qué pues haces tú como señal para que veamos y te creamos qué obra haces? Seguían demandando señales, ya habían visto señales. Y ten cuidado de ser una persona que se mueva a través de señales. Hay gente que va corriendo detrás de profetas y detrás de apóstoles y detrás de noches de milagros y son como ellos que querían más pan del cielo. Y no, o sea, nuestra fe es en Cristo Jesús.
Entonces, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Querían una señal más grande. No sé si estás entendiendo aquí, pero ellos decían, no, pues tú le diste a comer a 5,000. Está bien, 5,000 más mujeres y niños. Pero decían, danos algo más grande. Moisés le dio de comer a toda la nación. ¿Sí estás entendiendo? Eso era lo que lo estaban confrontando. Dijeron, nuestros padres comieron del pan en el desierto y fue toda la nación. Y no fue un día. ¿Sí estás entendiendo lo que le están diciendo a Jesús? Dice, bueno, pues tú le diste comer a 5,000 más mujeres y niños, pues estuvo bien, Jesús, pero Moisés le dio de comer a todo el pueblo y durante todo el tiempo que estuvieron en el desierto. ¿Sí estás entendiendo? Como diciendo, pues lo tuyo no fue tan grande, Jesús. Y Jesús mira lo que les dice. En verdad les digo, no es Moisés el que les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque ese pan, ese maná, era una figura del verdadero pan que iban a comer, que era Jesús mismo, que iba a ser para vida eterna. Y Jesús les dijo, fue mi Padre. Dice, porque el pan de Dios es el pan que baja del cielo y le da vida al mundo. Él está diciendo, por eso va a pasar a cuando va a decir, yo soy el pan de vida. Porque ese pan que sus padres comieron fue un pan que comieron y a final de cuentas terminaron muriendo. Pero el que coma a mí, que soy el pan de vida, no va a perecer nunca. Y dice, entonces les dijeron, danos siempre este pan. Y es donde Jesús les contesta, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije, aunque me han visto, no creen. Amado, que Dios nos libre, que Dios nos libre. Por eso el autor de libros de Hebreos nos confronta con lo mismo que ellos vivieron. Dice, hey, miren dentro de ustedes que no haya un corazón duro que les impida entrar al reposo de Dios. O sea, no debemos de ser como ese pueblo que quedó postrado en el desierto. No se escucha, es que se escucha. A ver, ¿Sí? ahí ya se escucha muy bien. Iba a decir que ellos le decían, ¿cómo vas a darle a mucha gente de comer si Moisés le dio a toda una nación? Y que cuando Cristo dijo, yo soy el pan de vida, ahora Él da a todo el mundo ese pan que ellos estaban tratando de como verle Exacto. mal, ¿verdad? Querían que Él se veía mal, pero al final Él le da por generaciones a generaciones pan de vida, ¿verdad? Así Amén. quería decir el comentario, apenas lo entendí. No, amén. Y Gloria a Dios. recordar que está conectado. La Biblia está conectada, por eso la leemos en contexto. ¿Se acuerdan? Él les dijo, dice, yo no los juzgo, el que los juzga es Moisés, en quien ustedes han depositado su esperanza. Pero luego les vuelve a decir, dice, pero Moisés solo daba testimonio de mí, porque ese mismo pan que ellos pensaban que les había sido dado por Moisés, que no se los dio Moisés, se los dio Dios mismo, era solo un prototipo que iba a hablar del verdadero pan, que era él. Entonces, ahora sí que él los vuelve a confrontar y les dice, pero no creen. Todo lo que el Padre me da, y ahí es lo que volvemos. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Por qué? Porque no son nacidos de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de voluntad de Dios. Y los que son nacidos de la voluntad de Dios son los que nacen de nuevo. Son los que Jesús les ha entregado, los que el Padre le ha entregado a Jesús. Y esos son los que van a venir y vienen a Jesús. Esos. Dice, y al que viene a mí, de ningún modo yo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió. Es algo hermoso esto, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Esto conecta con el apóstol Pablo cuando nos dice la buena obra que Dios, no tú, es que yo andaba buscando a Dios, no es que yo le entregué mi vida a Dios, no es que yo me estoy esforzando, la buena obra que Dios empezó, Él es quien la sostiene, Él la empezó, Él la va a terminar y en el transcurso de que Él la inicia y Él la termina, Él la va a sostener. ¿Por qué? Porque todos los que Dios le entregó a Jesús, la voluntad de Dios es que no se pierda ninguno, sino que al contrario, que Jesús los resucite en el día final. Wow. Y te voy a decir algo, descansa en Dios. Descansa en Dios, porque Él es quien guarda tu salvación. Tú confía, tú búscalo y recibe su gracia. 41. Por eso los judíos murmuraban de Él, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Respondió Jesús y les dijo, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae primero, y yo lo resucitaré en el día final. Y ahí es donde tenemos que descansar. Tú y yo tenemos que predicarle a todos. Mañana vamos a ir al Dama y le vamos a predicar a todo el que se nos ponga enfrente. Pero no te desanimes, porque los que van a aceptar son los que el Padre tiene designados para que acepten. Nuestra labor no es hacerlos nacer de nuevo. Tú y yo no podemos. Nuestra labor no es salvarlos. Tú y yo no podemos. Pero tu labor y mi labor es lo que estamos haciendo. Orar, ayunar, ir y predicar. Y ya el resultado le pertenece a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, este ha visto al Padre, hablando de Jesús. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Y esto, ahí viene la comparación. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron, pero este es el pan que viene del cielo para que el que coma no muera. ¿Por qué? Porque sí comieron todos, pero todos murieron. ¿Por qué? Porque era un prototipo. Pero el que cree en Jesús no va a morir, sino que va a vivir para siempre. Y es ahí cuando dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Ya hablando él, empezando a mostrar vestigios de lo que iba a ser el entregar su vida en la cruz. Los judíos entonces contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? ¿Por qué? Porque eso era un pecado. Porque ellos no podían comer carne humana, no podían comer sangre. Por eso esto los golpeó muy fuerte y cuando Jesús voltea en los otros evangelios y les dicen, tienen que comer mi carne y beber su sangre, ellos tomándola de una manera literal le están diciendo, ¿cómo nos pides que rompamos la ley de Dios? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían el entendimiento cerrado. Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Interesante. Porque Jesús viene no de un sacerdocio de Aarón, sino del sacerdocio según Melquisedec. Y cuando Melquisedec bendijo
a Abraham, que él le dio pan y le dio vino. El pan del cuerpo de Cristo y el vino de su sangre, que nos habla y era figura del nuevo pacto. Entonces, dice, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre mismo, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Y luego nos dice un subtítulo, reacción de los discípulos. O sea, ya vimos cómo estaba en la multitud y en todos, y cómo ellos, y ahora va a ser como que un cambio de cámara y va a enfocar a los discípulos, a ver cuál es la reacción de los discípulos. Y dice, por eso muchos discípulos, cuando oyeron esto, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les escandaliza? Wow. 62. Pues si vieras al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Y escucha, por esto es la importancia de la comunión con la palabra de Dios. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ese es el problema cuando tú y yo no leemos la Biblia. No podemos ser fortalecidos con el espíritu y la vida. Solo encontramos en la persona de Jesucristo. Es algo tremendo. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio, escucha esto, Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. ¿Por qué? Porque Jesús es omnisciente. Porque Jesús tiene los mismos atributos que tiene Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, qué dura palabra, escucha, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. No aceptaron la verdad. No aceptaron la verdad. Pero Pablo tenía fácil, decía Pablo, yo prefiero agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Simón le respondió, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes esas palabras que dan vida eterna. Cuando la cosa se pone dura, ¿te ha tocado que las cosas se pongan duras en tu vida y que pienses en rajarte y en dejar de buscar a Dios y en dejar de ser cristiano y en dejar de congregarte? Pero luego el Espíritu Santo viene, te ministra y te hace entender y tú dices, no, pues es que ya en esta época no tengo a dónde más ir, o sea, Jesús es mi vida. Se puso duro el asunto, pero no tengo a dónde más ir. Pedro respondió eso y le contestó, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, que tú eres el Hijo de Dios. Jesús respondió, no os escogí yo a vosotros los 12, y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Y se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Pero es algo tremendo, porque la Biblia dice que Jesús los amó y que los amó hasta el fin. Y entre ese fin, amó a Judas, le lavó los pies, lo tuvo dentro de la última cena.
Y ese es el amor de Dios hacia las personas. Un amor que ama, sirve y se entrega, aun por quien lo iba a traicionar. La gente y el mundo nos van a decir que estamos locos, pero debemos de seguir los pasos de Jesús. Pues bueno, amados, vamos a dejarlo hasta ese capítulo y el próximo viernes seguimos. Sinceramente, estamos yendo bien rápido, pero aunque soy el director, pues rindo cuentas y me piden que avance lo más que pueda, pero solo en estudiar el libro de Juan, amado, sinceramente, o sea, nos tardaríamos muchísimo tiempo. Yo creo que lo podemos dar en un año y medio, o verso por verso, expandiéndonos, pero bueno, Dios es bueno. Pues les amamos, oramos por ustedes, cualquier cosa pueden mensajear, pueden llamar con confianza, estamos para atenderlos. Y pues bueno, los que van mañana, nos vemos mañana, y los que van a también seguirse preparando para nuestra ida al cielo, pues nos vamos por ahí también en el cielo. Magdalena, ¿quieres comentar algo? Sí, pastor, vamos a llevar la Biblia. ¿Mañana? Ajá. Pues sí, sería lo primordial también, por si alguien te pregunta algo, A ver, quieres enseñarle algo a alguien, ok. adelante. Sí, está bien, pastor, gracias. En la tarea se la envié, pero no encontré Esdras 4:20 y tantos. No me acuerdo cuál fue. Bueno, No, no encontré en la no te tarea. preocupes, si quieres, ahí mañana ahí lo checamos también, no pasa Está nada. bien, pastor. Sí, está bien. Muchas gracias. Sí, nada Sale. más era esto, pastor. Gracias. Bueno, amados, pues vamos a orar. Padre, te amamos y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la vida, porque tú eres ese pan, Señor, que nos ha saciado, Señor, y que queremos comer cada uno de los días de nuestra vida, Señor. Queremos disfrutar de esa vida eterna, la cual es conocerte, y queremos ser como Juan, Señor, una antorcha que arde y que alumbra, y queremos predicar esa palabra, Señor, que da vida eterna a todos, Señor. Nuestra vida te pertenece. Queremos esforzarnos, darnos y entregarnos por la comida que no perece y que establece tu reino, mucho más, Señor, de lo que nos entregamos por lo que perece, Señor. Te honramos y te amamos, Señor, y aquí estamos. Nuestro mayor anhelo es ser discípulos, no buscar milagros, no buscar señales, sino que tú eres nuestro tesoro. Tú eres nuestra perla de gran precio, Señor, y te amamos y te damos gracias porque hasta el día de hoy tú has sido bueno con nosotros. Tú nos has ayudado y tú nos has sostenido. Y te invitamos a que tú estés en nuestra barca, Señor, para que tú tomes nuestra vida y nos lleves a donde quieras, Señor, de una manera perfecta, poderosa e inimaginaria, Señor. Te doy gracias por cada uno de estos alumnos y los bendigo en tu nombre, Señor. Y te pido que les ayudes, que les fortalezcas, que los afirmes, Sí. la roca eterna e inconmovible. Gracias por todo, Jesús. Te amamos y te bendecimos. En tu santo nombre. Amén y amén. Pues buenas noches a todos, amados. Nos vemos mañana por ahí, primeramente.